Pastor Bernardo, compártenos un momentito de lo que tú crees entonces que deberíamos compartir y predicar de acuerdo a esta temática que estamos teniendo allá en Colombia. Cuéntanos, pastor. Pastores, yo primero decir que la palabra no cambia. La palabra que predicó Jesús, los apóstoles, es la que tenemos que predicar ahora. Obviamente, acomodarla un poco a grupos de personas, pero esa palabra tiene que transformar a la gente. Y para que transforme, yo la debo predicar como está aquí en la Biblia sin ningún cambio. Esa palabra puede cambiar. Lo segundo, debo de predicar del amor de Jesús. El amor de Jesús cambia, el amor de Jesús renueva, transforma. Como predico del amor de Jesús, debo de vivir en el amor de Jesús. Se debe de notar en mí que el amor, la humildad de Jesús está en el que la predica y en el que la vive. Lo tercero, por encima de que somos pastores, que no se nos olvide que somos ovejas. Y que como somos ovejas tenemos que vivir pegaditos del pastor que se llama Jesucristo. Muy por encima de la iglesia grande, lo que sea. Nosotros somos ovejas y el único y verdadero pastor, el que se lleva y se roba toda la gloria, se llama Jesucristo. Y ya para terminar, hay un texto que a mí me pone rosudo, que me fascina porque nos está pasando algo que nos cambió la vida. Teníamos planes, no sé hasta cuántos años, cosas escritas, cosas por hacer. Bueno, y eso está todo detenido, ¿cierto? Lo que pasa en el mundo hizo que todo el mundo se quedara. Bueno, y ahora decirles con este texto que lo que está escrito es que pueden venir cosas aún peores, difíciles, pero que al pueblo de Dios nada lo puede detener. Que el pueblo de Dios, a pesar de que lo único que se está es cumpliendo la palabra, tiene que seguir predicando, tiene que seguir demostrando que es pueblo de Dios y vive de otra manera. Y hay un texto que a mí me fascina que es en Hechos. Estaban los discípulos en tremendo problema, estaban siendo azotados, golpeados, y este texto a mí me fascina. Hechos 5:37. Dice la Biblia, después de esto se levantó un Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de él mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Dice la Biblia en el 38, y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y el 40 dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de haberlos azotado, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio. Óigame bien, pastores, ¿sabe cómo salieron estos hombres? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de su nombre. Dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar de Jesucristo. Van a venir cosas más duras, difíciles. Hechos de los apóstoles, los discípulos golpeados, hablaron de aquello, a cierta persona predicó, fue muerto y sus seguidores esparcidos. Ha pasado muchos años, 2000 años, y la palabra continúa, la palabra sigue y la palabra nada ni nadie la va a detener. Estos hombres felices salieron de poder ser azoteados, golpeados por predicar de Jesucristo. Y nunca se detuvo y nunca se va a detener. La clave, pastor, es lo que yo pienso, amor y humildad. El amor de Jesucristo, la humildad de Jesucristo, y eso puede transformar a la persona más difícil. Que Dios me los bendiga. Amén. Excelente. Pastor Madera, por favor, cuéntanos, enséñanos, háblanos.
Mira, David, y yo estoy tan honrado de escuchar a tantos colegas, pastores, que abren su corazón en este momento. Yo tengo que decirles que nosotros a veces nos exigimos tanto y a veces somos duros con nosotros mismos. Pastoreamos personas, ¿verdad? Y estamos eh, delegando responsabilidades en las personas, autoridad más bien delegamos, pero la responsabilidad es nuestra. Entonces, cuando pasa cualquier cosa en la congregación o en la comunidad, nosotros siempre pasamos juicio sobre nosotros. Yo creo firmemente que cada uno de los que estamos aquí entendemos, siempre obramos y sabemos que nuestra fuente es el Espíritu Santo y que siempre hemos llevado al pueblo a una dependencia del Señor. Y a veces cuando ocurren estas cosas, pues uno lo primero que uno se pregunta es dónde yo fallé, qué hice mal, y honestamente, no creo que estamos haciendo las cosas mal. Yo creo que, mira, yo no sé si en los países de ustedes, pero nosotros acabamos de abrir hace 2 semanas. En medio de la pandemia, muchos pastores me llamaban, nos reuníamos por Zoom y me decían, tendremos iglesia cuando salgamos de esto. Muchos de nosotros no logramos comunicarnos con algunos miembros de la iglesia, nos desesperábamos. Fue un tiempo muy difícil, algo que nunca nadie había vivido, y como no lo habíamos vivido, pues entonces nos sentíamos como en qué fallé, qué estoy haciendo mal. Pero yo ahora que abrí hace 2 domingos, yo venía hablando de hace un mes atrás y lo compartí en la radio en Puerto Rico y con un foro de pastores, que nosotros íbamos a sufrir del síndrome de la cabaña, que es cuando una persona está confinada por más de 30 días. Esta persona se acomoda y se siente tan bien protegido en este caso en su hogar, que esas personas luego no van a querer salir de su hogar. Eso ya yo lo estoy experimentando cuando yo reúno sobre 400 personas en mi iglesia, y cuando yo di mi primera reunión el pasado domingo, donde yo hice videos de que nosotros sanitizamos, de que nosotros teníamos todos los protocolos, a mí me llegaron con adoradores y músicos y todo 92 personas. Algunas personas me decían, pastor, ¿qué es esto? Esta iglesia nunca ha estado así. Y yo les decía, nuestros hermanos tienen miedo. Cuando terminé esa reunión, yo tenía en ese servicio más de 200 personas conectadas al internet. Entonces los hermanos me decían, pastor, tengo miedo de ir a la iglesia. Tengo temor de salir de mi casa. No me atrevo a sacar a mis hijos. Mi esposa no quiere ir. El médico me recomendó que no asistiera. Y entonces yo noto, y yo creo que es genuino lo que ellos están sintiendo, pero yo salía al supermercado y los veía, me encontraba con ellos, y salía a distintos lugares cuando salía a comprar, pero eran capaces de ir a un supermercado, eran capaces de ir al mercado, pero no capaces de ir a la iglesia. Y entonces yo podría decir, wow, ¿qué fallé? Porque no fueron. Mira, los hermanos y las personas van a buscar una excusa para no ir. Hay algunos que van a buscar una excusa para no acercarse a Dios, y hay otros que van a buscar cualquier excusa para acercarse a Dios. Yo creo que nosotros hemos estado haciendo un trabajo encomiable. Yo creo que nadie sabe cómo enfrentar una situación como esta, por eso estamos en este foro. Yo creo que el pueblo necesita que hoy más que nunca el liderato de nosotros, nuestro liderazgo salga a flote. El pueblo necesita líderes, necesita que los guíen, necesitan seguir a una persona. El pueblo tiene mucho temor, la gente tiene miedo, y yo creo que el mensaje que nosotros tenemos que predicarle a ellos es total dependencia del Señor, total confianza en el Señor. El mensaje no va a cambiar, lo que están cambiando son los protocolos y algunos, pero yo coincido con los hermanos. El mensaje de nosotros es el mensaje que el Señor nos delegó, es el mensaje de Jesucristo, y yo sé que lo hemos estado predicando, y ahí hay personas, recuerden, que son oídos sordos. Hay personas que uno predica la palabra por años y por años y no responden a ella. Nosotros estamos viviendo también, particularmente en Puerto Rico, es un país
como nosotros somos ciudadanos americanos que han estado dando dinero y dinero y dinero, y yo cada vez que daban dinero y decía, más tiempo se van a quedar en la casa, menos van a querer salir. Y ahora yo di el segundo domingo aparecieron 117 personas. O sea que todavía estamos atravesando por esa situación que yo la puedo llamar temor, o que nos acostumbramos a recibir el servicio. Prendo mi celular, veo el servicio, el domingo en la mañana no me tengo que levantar, no tengo que ir a la iglesia, desayuno, veo el servicio, puedo verlo diferido, lo puedo ver a la 1 de la tarde, puedo verlo a las 6 de la tarde, puedo quedarme dormido, como quiera el servicio está grabado. Y yo creo que posiblemente nos estamos culpando de algo que realmente no tenemos la culpa. Yo creo, en honor a la verdad, que hemos estado haciendo un buen trabajo. Así que paso para que otro pueda comentar también. Tremendo. Y quiero, antes de pasar a Iván, porque me interesa mucho lo que Iván tenga para decirnos, recalcar algo de Puerto Rico, de que hace 2 años también tuviste que cerrar la iglesia. ¿Cuánto tiempo, Pastor Madera, con lo del huracán que azotó la isla? Pues como 6 meses, la iglesia se destruyó por completo. Tú perdiste el templo, perdiste todos los instrumentos, todos los equipos con el huracán. Y lo que no se llevó el huracán me lo multaron, se lo llevaron las personas. Me lo robaron, me lo saquearon. Sí. Wow. Exacto. O sea que duraste 6 meses con el templo cerrado, volviste a abrir la iglesia, volvió a levantarse todo y ahora entra esta pandemia. Y fíjate que yo estoy notando, ¿verdad, David? Que muchos pastores están sufriendo porque la pandemia lo que nos ha traído particularmente es problemas económicos, ¿verdad? Donde las arcas, donde las personas, los diezmos, las ofrendas no están llegando. Yo sufrí eso en el huracán María y nosotros quedamos devastados por completo. Tú has estado en mi iglesia, tú estuviste conmigo un tiempo, allí había miles y miles de dólares invertidos. Y luego de algunos 3 o 4 meses, allí llegaron unas personas, no de mi país, de Estados Unidos, invirtieron más de $150,000 en nosotros y nosotros pudimos levantar la iglesia. Ahora, yo sé que muchos están sufriendo. Yo sufrí en aquel momento y sufrí amargamente. Increíblemente, David, en este momento, yo estoy viviendo el mejor momento económico de mi ministerio. Inclusive ayer que asistieron 127 personas, nosotros las ofrendas de ayer, yo quedé sorprendido, superaron las ofrendas que hemos recibido en los pasados 4 años de los domingos, no solamente en Cagua, en Ponce también. Yo lamento porque hay muchas personas están cerrando iglesias porque no pueden, ¿verdad? Con esto, nosotros estamos viviendo una bonanza en este momento. Pero a mí, lo que yo estoy viviendo ahora fue lo que Dios me enseñó en el huracán María. En aquel momento yo sufrí, fue un tiempo bien fuerte, y yo decidí olvidarme del dolor y comenzar a ayudar a la comunidad, irme a los distintos pueblos de la isla, ayudar a las personas. Y aunque yo sufrí, no tenía un templo, Dios fue misericordioso con nosotros. Yo quiero que yo no sé si alguno de los compañeros está atravesando por alguna situación como esta, que tu confianza esté puesta totalmente en el Señor, porque Él es la fuente de ingreso de nosotros, es Él. Y Él va a proveer y Él va a buscar la manera. Mira, cuando Elías huyó a Kerib, al arroyo de Kerib, estando en el arroyo de Kerib, Dios utilizó una fuente de ingreso y fueron los cuervos. Pero cuando se secó el arroyo, Dios proveyó para otra fuente de ingreso, que fue la viuda. Nosotros vamos a pasar por distintas situaciones, pero Dios está al cuidado de nosotros, y todo lo que usted entienda que pueda estar careciendo en este momento, yo le aseguro a usted que como lo hizo con Elías, lo va a hacer con cada uno de nosotros. Amén. Extraordinario, extraordinario. Iván, por favor, cuéntanos, tú como hombre de medios, yo sé que tú a través de la emisora le hablas a miles de personas. Iván tiene una emisora que en los programas pasados tú has tenido casi, ¿qué número de personas más o menos has tenido
por transmisión? ¿Alrededor de cuántas personas? 76,000. El promedio de oyentes son 76,000. Tenemos el canal de YouTube que hasta ahora lo a funcionar en medio de esta pandemia y pues ya vamos en 5,500 suscriptores en el canal de YouTube y hemos tenido, o sea, poco a poco creciendo. Ahí tenemos un número que es creciente. Y gracias por la oportunidad y por la invitación, Pastor David Plaza, porque tú haces parte de esa red cristiana que Dios puso en nuestras manos. Voy a algo que definitivamente el Señor pone en mi corazón. Y es que yo los estoy escuchando a todos ustedes, los estoy viendo, los analizo un poco desde el punto de vista humano, por supuesto. Soy un hombre, como acaba de decir el Pastor David, un hombre de medios, un hombre de comunicaciones. Entonces, pues esa es mi esencia, eso es lo que Dios ha puesto en mí. Estoy escuchando varias cosas que me parecen muy importantes. Entre ellas, yo estoy de acuerdo con uno de los pastores que dice que hay que tener cuidado con los motivadores. Claro que sí, hay que tener mucho cuidado con los motivadores que no tienen el espíritu correcto. Pero ¿qué pasa si esos motivadores tienen el espíritu correcto? A mí me parece, desde mi punto de vista muy particular, muy personal, que uno de los, yo diría el más grande motivador es Jesús. Es nuestro amado Jesús. Tanto que han pasado 2000 y tantos años y yo creo que es el principal motivador para los que lo conocemos, para la gente que lo quiere conocer. Ese motivo de cambio principal se llama Jesús. Así que no estoy en contra de la motivación, lo que sí, y me uno al pastor, tal vez esa es su preocupación, que la gente se convierta en motivadores sin el espíritu correcto. Estoy escuchando a otro pastor, perdónenme porque no les sé los nombres aún, les pido 1000 disculpas, hasta ahora me estoy enterando de la reunión y de ustedes, pero otro de los pastores dijo también que había mucho temor porque se perdieran los templos. Entonces me pongo a pensar, hay una cantidad de gente a través de estas redes sociales, de medios de comunicación, que sin decir absolutamente nada positivo, nada constructivo, tienen millones de seguidores. Millones, no miles, millones de seguidores. Y ninguno de esos tiene templo. Ninguno de esos tiene ni oficinas, ni tiene cosas. Tiene este aparatico que estamos nosotros aquí compartiendo, estos 8 que estamos aquí, 7 que estamos metidos en este momento, tienen solamente esos aparaticos. ¿Qué quiero decir con esto? Que queramos aceptarlo o no, nos guste o no, la gente va cambiando, la tecnología nos va atropellando si se quiere, y hay una cantidad de cambios en las tendencias de las personas. Acabo de escuchar al pastor de Puerto Rico que dice que probablemente pues de los 400 que habitualmente vienen al servicio, en este momento esté llegando a 120, y es muy probable, como él bien lo dijo, que muchos de ellos estén recostados en su cama viendo el servicio, o tal vez observándolo por la noche, mañana. ¿Por qué? Porque es que esto hoy en día es una realidad. Esto de las redes sociales, esto del cambio en las comunicaciones. Entonces, mi pregunta con mucho amor y con mucho respeto es, todos estos argumentos tan lindos que acabo de escuchar, el pastor Bobadilla me pareció que tiene un argumento espectacular y contundente que a mí me mueve, ¿cierto? Que es volver realmente al origen y buscar más bien a las ovejas y oler a oveja. ¿Qué hacemos con esos mensajes tan hermosos si solamente los 8 que estamos aquí los estamos escuchando? O sea, ¿qué pasa si no tenemos ese efecto multiplicador que tiene lamentablemente el otro lado? Yo lo bautizo, lo denomino así, los otros, los demás. Ustedes denle el nombre que quieran. Entonces ahí es en donde viene, digamos, lo que a mí me interesa, y es el llamado en cuanto a la multiplicación del mensaje. ¿Por qué no dejar saber todas estas cosas tan valiosas, tan importantes, a millones de personas, a miles y miles, pero a millones de personas también? No sé si interesa o no la estrategia. Yo sé que ese no sería el punto principal. Reitero, yo le he pedido al Señor que me permita un poquitico de su sabiduría con respecto a perder el temor, de ser un poco más agresivo, de tener estrategia para llevar el mensaje, porque mi temor nunca ha pasado por perder el norte del mensaje. Yo les pongo este ejemplo. Vamos a reunir a un grupo de madres de familia
a las mamás que nosotros conocemos, a sus esposas o algo, y les vamos a decir, vamos a cambiar un poco la estrategia para llevarle el mensaje a sus hijos en cuanto a la formación, la educación, porque esto ha cambiado mucho y todo. ¿Ustedes se imaginan que esas madres nos respondieran, no, pero es que no quiero entrar en eso porque tengo temor que de repente, no sé, dejemos de amarles? Eso a mí me parecería un poco ilógico, porque si son madres, tienen ese amor más que incorporado, más que garantizado, más que asegurado. Nosotros, como hijos de Dios, como seguidores verdaderos, genuinos del mensaje de Cristo, no deberíamos sentir ningún temor por aplicar tácticas, estrategias, por ser motivadores, por hacer marketing, por crear empresas, por crecer, porque es que genuinamente no deberíamos pensar siquiera, no se debería pasar por la mente que el mensaje vaya a cambiar. ¿Me hago entender? El mensaje no puede cambiar porque es que eso no es negociable para mí, y le doy gracias al Señor que puedo tenerlo cada día más claro. Para mí el mensaje no es negociable. Yo no voy a cambiar el mensaje de Cristo jamás. No pasa ni siquiera por mi mente. No pasa por mi mente cambiar el propósito, pero sí pasa por mi mente, basado en experiencias reales, en el caminar tanto en lo secular como en lo cristiano, sí pasa por mi mente que debemos tener estrategias, mejorarlas, que debemos trabajar en muchas cosas. Tristemente les abro mi corazón y les comparto que como presentador de eventos, para ir a un punto que es el mío, el de las comunicaciones, el de los eventos, para ir a ese punto, y por qué tengo esta cuestión clavada en mi corazón, voy y soy presentador de determinados eventos, de los mejores eventos en español. Le doy gracias al Señor. Les mencionaba entre ellos Expolit, que ustedes deben conocerlo, ¿verdad? Pero aparte de Expolit, muchos otros eventos. Y luego voy como presentador a los eventos seculares. Ustedes no tienen ni idea, o no sé si la tengan, espero que sí, ojalá Dios quiera, las grandes diferencias en cuanto al impacto de un evento secular y de un evento cristiano. Debería ser al contrario. O sea, el impacto arrollador y multiplicador debería ser el mensaje de fe, de esperanza y de salvación, el mensaje de Cristo. Y resulta que, al menos en mi experiencia, que son 21 años y más, trasegando en ambos, caminando en ambos, en lo secular y en lo cristiano, y resulta que el evento secular, tiene mucho mayor alcance, mucho más impacto, tiene millones de personas. Y entonces yo trato de abstraerme un poco, de hacerme hacia atrás un poquito y de decir, ¿qué está pasando aquí? ¿Y qué descubro? Que la gente en el medio secular se prepara de verdad. Esa gente no ahorra en nada, para ponerles ejemplos básicos, elementales, ni en luces, ni en efectos, ni en música, ni en tarimas, ni en nada de estrategia de marketing, etcétera, para arrastrar a esa juventud principalmente. Nosotros, en lo que a mí respecta, veo que somos bastante, no sé si conformistas, limitados, etcétera, y no hacemos nada parecido. Al contrario, el evento cristiano, estoy hablando en general, hay algunas excepciones, gracias a Dios, poco a poco se van dando, pero el evento en general cristiano, ojo, porque quiero incluir aquí en este paquete, lamentablemente, la radio cristiana, la televisión cristiana, los medios cristianos, son muy limitados, pero súper limitados. Entonces, analizas dónde están los talentos. No, es que ¿quién es el presentador? ¿Quién es el productor? No, es que es amigo de alguien que quiso voluntariamente, etcétera, etcétera. Entonces, cuando queremos de repente comercializar un evento cristiano, una estación de radio cristiana, un canal de televisión cristiana, pues muy difícil lo vamos a obtener. ¿Por qué? Porque comercializar tiene que ver con producir, con ser efectivos, con que esto es una cuestión multiplicadora, gigante, que atrae masas y más gente. Entonces, cuando esos comercializadores o patrocinadores, que no son nada tontos, ven que el medio cristiano no tiene ese alcance, no tiene ese power, no tiene ese poder, pues difícilmente van a patrocinar una estación cristiana, un canal de televisión cristiano, un evento cristiano. ¿Y a dónde volvemos a caer? Lamentablemente en la mediocridad, en lo chiquito, en lo limitado. Entonces, ¿cuál es mi petición? Llegó también otro pastor, creo que Israel Sánchez.
Bienvenido, Pastor Israel Sánchez, creo que lo tenemos ahí. Mi petición en oración, ¿cierto? Para ustedes, pastores, y no los conozco, pero lo más importante es que el Señor conoce sus corazones, es a que no tengan temor, ¿cierto? En hacer ciertos cambios, pero con el espíritu correcto. El Espíritu Santo sea obviamente el que reine y dirija, pero tenemos que preparar personas, tenemos que preparar gente para esto, no debemos sentir temor en cuanto a la estrategia para que este mensaje de Cristo tenga un verdadero efecto multiplicador. Es lo que es mi corazón por ahora. Excelente, excelente. Creo que estaba el pastor Israel Sánchez por ahí, de México. No sé, no te veo, mi amigo. Pon la cámara para verte. Israel, ¿estás por ahí? Bueno. Ahí está, pero no aparece, o sea... Israel, bueno. Pastor Israel. Israel, ¿estás por ahí? Bueno. Creo que el pastor Josué tenía un comentario acerca de lo que estábamos hablando. Pastor Josué. Claro, gracias, David. Y quisiera hacer una réplica porque mi comentario ahora fue como muy atropellado porque tenía muy poco tiempo. No, pero dale. y tal vez se leyó o se escuchó mal lo que quise decir y puse una clarificación. Voy a empezar al revés del comentario que escribí. Cuando me refiero a motivación, no estoy contrario a que nosotros debamos motivar, porque la motivación es parte de la naturaleza humana y Dios estableció eso. El asunto es que nuestro llamado prioritario es ser proclamadores de la palabra de Dios. Una proclamación correcta va a generar una motivación, pero no puedo convertir mi espacio de proclamación de la palabra en un espacio de pseudopsicología, que es lo que lamentablemente escucho. Y hemos dejado la esencia de la palabra de Dios, que es la que transforma, que es la que cambia, la que es perenne por los siglos, por espacios humanistas. Hoy mucho mensaje, mucha predicación es puro humanismo y no palabra de Dios. A eso me refería y tal vez no tuve la capacidad de transmitirlo adecuadamente. Me disculpo por eso. La segunda cosa, Iván, específicamente a lo que mencionas, estoy de acuerdo totalmente con vos en que, perdón, se me salió lo tico contigo, en que necesitamos ser consecuentes con la comunicación en el siglo XXI. En la escritura, en el libro de los Hechos, encontramos una iglesia que fue consecuente a su tiempo, que ni siquiera tenía un edificio, porque a partir de San Juan, de Hechos 8 son expulsados y ellos no pueden congregarse en el templo, sino hasta el año 300 es que empiezan a tener edificios. Pero aún así el evangelio siguió siendo repartido en las casas, en los ríos, en las academias griegas de aquel entonces. Ok, bueno, ¿cómo sería ese evangelio hoy? Yo he sido desafiado a través del Facebook, por ejemplo, a no hacer un culto tradicional, sino buscar maneras alternativas. Y estoy emocionado, por lo menos, porque la comunicación ha sido para mí desde el espacio del púlpito. Pero mi gran desafío es que hemos estado amarrados a un edificio o a una localidad, y en este momento las redes sociales nos abren la oportunidad a una predicación que va más allá de nuestros sueños más locos. Por ejemplo, ahorita, en este momento, este grupo de personas de Colombia, de Puerto Rico, de México, de Estados Unidos y aquí de Costa Rica, estamos reunidos. Eso, no sé, 20 años atrás hubiese sido una locura, pero esta es la manera de hacer ministerio hoy. Y creo que el Espíritu Santo es el que nos está empujando hacia esto. Y muchos de nosotros estamos a la defensiva, no entendiendo más bien que es Dios el que nos anima a hacer esto. Por ejemplo, yo he pensado cómo a través del seminario bíblico en el cual soy profesor, podemos llegar a otros espacios que antes definitivamente no podíamos llegar. Y en esta parte estoy totalmente de acuerdo con vos.
no rechazo el mercadeo, ni rechazo ninguna de estas cosas. Creo que personas como tú lo eres son formados adecuadamente para ser punta de lanza, para ser guía de nosotros en otras áreas. Yo tengo una formación teológica y por lo tanto voy a pensar desde esa óptica. Entonces, aquí es donde existe una variedad de dones en el cuerpo de Cristo que tienen que ser aprovechados adecuadamente. Yo desde mi espacio, vos desde el tuyo, pero entendiendo que la comunicación del mensaje de Jesucristo debe ser adecuada para este momento, para el siglo XXI. No podemos volvernos al siglo XIX o al siglo XVIII y pensar como los famosos predicadores de aquella época. No, ahora somos los predicadores del siglo XXI. Y espero con esto haber sido más amplio y más claro. Y gracias, pastor, porque es importante tener en claro todo esto. Y perdóname, pastor David Plazas, también para redondear un poquitito, creo que por ahí está el tema, precisamente, que podamos unir fuerzas, que podamos unir los diferentes llamados, que en lugar de como en los equipos de fútbol, tener camisetas distintas, ¿cierto? Y aunque de pronto tengamos estilos diferentes, es más ponernos la camiseta de la selección cristiana. ¿Me hago entender? Aunque de repente seamos de equipos diferentes, entre comillas, ponernos la camiseta de la selección cristiana para unir esfuerzos, unir llamados, unir talentos que Dios nos ha regalado para que podamos sacar adelante todo esto. O sea, porque definitivamente, reitero, no es cambiar el mensaje no, yo en eso también estoy más que claro y creo que todos estamos en la misma página. No es cambiar el mensaje, es al contrario, reforzar más el mensaje, ese mismo mensaje, y que tenga un efecto verdaderamente multiplicador, porque hoy en día la comunicación ha cambiado muchísimo y debemos subirnos ahí a eso, me parece. Yo creo que uno de los pensamientos también es poder entender que nosotros tenemos un mensaje del Evangelio del Reino que no se limita a simple 4 paredes y que tenemos que expandir nuestra visión a las naciones. Casos como lo que le pasó al pastor Jesús Madera. Imagínate, perder un templo, pero como decía Charles Spurgeon, el mensaje soy yo. Y a él no le importó perder el templo, aunque dolió muchísimo, pero su mensaje volvió y a través de las redes y la gente ya ha estado volviendo a ser iglesia. El pastor Josué Brenes, yo he predicado casi en las iglesias de todos ustedes, pero el pastor Josué Brenes no tiene un templo en este momento, lleva años sin un templo, pero tiene una red de discípulos. Y me acuerdo del mensaje de Juan Carlos Ortiz, uno de los mejores predicadores que hubo hace 30 años atrás, en su famoso libro sobre el discípulo, y él enseñaba de que nosotros no podemos ser una iglesia de un púlpito y unas sillas, sino que tenemos que ser una iglesia de influencia en el conocimiento, influencia en la mentalidad, influencia con la gente a través del discipulado. Iván, tú ministras a miles de personas a través de las redes sociales y creo que en ese sentido nosotros debemos ir contextualizándonos. El pastor Giovanni, por ejemplo, que es un gran amigo mío, yo he visto a Giovanni en esta cuarentena, como él lo decía, más cerca de la gente que nunca. Lo he visto desde las 3 de la mañana. Giovanni, ¿cuánta gente más o menos? Yo no sé si Giovanni está por ahí. Giovanni, ¿me escuchas? Puso ahí, sí. Giovanni. ¿Cuánta gente, aquí estoy. Rápidamente, cuánta gente tienes a las 3 de la mañana orando contigo todos los días? Bueno, tenemos como unas 400 conexiones, pero pues hay más gente, ¿no? Porque luego hay otros que ven el video, pero también hay gente en familia que se conectan conmigo todos los días. Ya llevamos 75 días levantándonos a las 3 de la mañana en oración. A las 3 de la mañana tienes 400, ponle 450, 500 personas a las 3 de la mañana orando contigo. Yo tengo amigos que tienen iglesias que nunca han podido reunir gente a las 7 de la mañana a orar, sino las mismas 3 viejitas. El pastor Alejandro, tú iniciaste un servicio los domingos por Instagram, ¿no es así? ¿Cuánta gente más tiene los domingos por Instagram ministrando cada domingo, cada mañana? Hay unas 200 personas más o menos, más todos los que pueden en el replique de las 24 horas verlo. Háblanos por un minuto rápidamente del evento que hiciste con varias naciones, que metiste varias naciones a una cena
de forma virtual, ¿celebrando qué? ¿Qué era lo que estaba celebrando? Cuéntanos. Bueno, es que todos los días hago una especie de devocional diario, lo comparto a través de WhatsApp y a su vez la gente lo duplica. Creo que por gracia eso ha viajado a muchas partes. Usando esa plataforma de WhatsApp y ese devocional diario, dentro de una semana que estábamos hablando acerca de celebración o de liberación, ¿no? Cómo Dios plantea una celebración que da luz, una liberación. Pues le planteamos a la gente por qué no celebrar anticipadamente las victorias de Dios que venían de camino, ¿no? Cómo poder preparar una cena, y nuestro invitado es Dios y hacerlo en honor. Y bueno, eso fue maravilloso.